Bueno, muchas gracias por venir. Mi nombre es Carlos Fernández Andrade Marín. Soy licenciado en Historia y en Derecho por la Universidad de Sevilla. Soy miembro de la Asociación Héroes de Cavite y quiero agradecer a Tracia y a su centro que nos hayan acogido hoy aquí, y a todos vosotros por asistir, y por supuesto gracias a Vanessa, que es nuestro bastión de Héroes de Cavite en Vigo, que está haciendo una labor verdaderamente extraordinaria. Muchísimas gracias a todos. Vanessa, muchísimas gracias. Bueno, me siento muy gratificado de ver tanta gente. Estoy encantado de estar aquí en Vigo, ciudad que yo no conocía hasta el verano pasado. Tenía muchas ganas de conocerla, entre otras muchas cosas por la histórica batalla de 1702, que la cito en el libro también. Y bueno, esperaba el momento a que tuviera el libro terminado, que ha tardado bastante, pero que ya lo tenemos aquí. Bueno, no hace falta que les diga de qué vamos a hablar hoy. El mismo título del libro lo dice. Lo que pasa es que ese título es muy largo. Yo he preferido, el título de la conferencia va a ser El peso hispano, real de 8, primer dólar de los Estados Unidos de América. Y nos plantamos ahí. El título del libro es más largo, y Moneda del Mundo, pero sería un tema muy largo y no quisiera, tampoco habría tiempo, ¿no? He aprendido en mi corta experiencia de conferenciante en que más importante de lo que yo vaya a decir es lo que ustedes quieran oír y quieran preguntar. Entonces, para mí es muy importante el turno de preguntas y de debate. Eso me ha ido llevando a hacer unas exposiciones cada vez más cortas y a tener unos turnos de preguntas cada vez más largos. En esa misma línea, pues vamos a operar hoy y voy a intentar condensar y resumir de manera muy sucinta la explicación de cómo una moneda española, el peso hispano o hispanoamericana, se convierte en el primer dólar de Estados Unidos de América y moneda del mundo, ¿vale? La pregunta suele ser siempre la misma, ¿cómo es esto posible, ¿no? Antes quiero tener unas palabras para nuestra asociación, la Asociación Héroes de Cavite. Tenemos varias distintas coordinadoras en muchas provincias españolas y también en otros países del extranjero. Tenemos gente en México, tenemos gente en Perú, en Estados Unidos. Es una asociación apolítica, sin ánimo de lucro, somos voluntarios, no cobramos por esto, pero lo que nos mueve a todos es un poco el deseo de justicia histórica. De justicia histórica ante tanto insulto que venimos viendo desde hace muchísimos siglos, pero ahora más, contra nuestra historia, la historia de nuestra comunidad, la comunidad hispana. No solamente de España, no. Pensamos que somos una comunidad mucho más grande, somos casi 600 millones de gente que tenemos unos valores comunes, un idioma común, tenemos una cultura extraordinaria, y es que un día y otro también pone uno la tele y cuando no lo insultan, lo mancillan, cuando no le tienen una estatua, entonces claro, pues hemos dicho basta ya de leyenda negra y de denigrarnos y de falsificar la historia en contra de nuestra comunidad, porque todos formamos una comunidad, y eso es lo que nos ha motivado, ¿no? Y mi experiencia es muy gratificante y estoy conociendo gente pues verdaderamente maravillosa. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a empezar por lo primero. Vamos a empezar por dólar, la palabra dólar. ¿Qué significa el término dólar? Dólar significa moneda gruesa de plata. Eso es lo que significa dólar. Moneda gruesa de plata. La imagen que se nos viene es esa. No sé si desde allí lo veis bien. ¿Lo veis bien? ¿Podríamos girar la pantalla un poco para que lo pudieran ver mejor? Porque ahí lo veis muy bien. David, si no te importa. Un poco nada más, un poco para que ellos puedan. Eso es, un poco más. Un poco más. Ahí. ¿Lo veis bien? Mejor, ¿no? Ya mejor se ve, vale. Muy bien, estupendo, gracias, David. Bueno, pues entonces, dólar significa moneda gruesa de plata. La imagen que se nos viene es de un billete de color verde con ese señor que hay ahí, con los rulos, que se llama George Washington, que es el líder nacional de Estados Unidos, que es el que consta en los billetes de $1, ese es un billete de $1, ¿vale? Entonces, ya digo que esta es la imagen que se nos viene a nosotros ahora. La pregunta es, ¿sabías que una moneda hispana, porque claro, esto es una cosa que tengo que explicar,
Cuando yo diga española, no me estoy circunscribiendo a la península ibérica. Española en el siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII es hispanoamericano, ¿vale? Entonces son términos análogos, son términos equivalentes. Y voy a usar indistintamente uno u otro. Entonces la gran pregunta es, cuando a alguien se le pregunta, ¿tú sabías que una moneda hispana fue el primer dólar de Estados Unidos? La gente te miraba, o por lo menos venía mirándonos hasta ahora con cara extraña, y hacía siempre la misma pregunta. ¿Cómo? O sea, ¿es posible eso? La situación era de verdadera sorpresa. Y yo me sorprendí a mí mismo cuando yo tuve conciencia de esto hace 22 años. Es un tema que a mí me fascinó, me atrapó y me dije a mí mismo, pues ¿por qué no voy a estudiar sobre esto? Si es que nadie ha escrito sobre esto. Hay mucha rumorología, hay muchos comentarios, pero no hay una tesis elaborada, científica, cierta, que explique esto. ¿Esto es cierto? Pues vamos a verlo. El origen etimológico de la palabra dólar viene de una palabra alemana, Thaler. En alemán, Tal significa valle. El sufijo R es oriundo de, Thaler, oriundo del valle. ¿Y por qué Thaler se asoció a las monedas gruesas de plata? Pues porque a finales del siglo XV y XVI se descubrieron en la Bohemia, en los famosos Sudetes, que a muchos les sonará por los acuerdos de Múnich de 1938, pues se descubrió en un valle que se llamaba San Joaquín unas minas de plata verdaderamente importantes. Eso dio lugar a que en ese valle y alrededores se comenzara a acuñar una moneda gruesa de plata como el occidente no había conocido. Se pusieron muy pronto de moda y el nombre era la moneda de Joachimsthaler. Joachimsthaler se extendió, el nombre se abrevió y se queda en dólar. Dólar es un vocablo que se extendió asociado al concepto de moneda gruesa de plata por todo el occidente, entró en la sociedad neerlandesa, entró en la sociedad inglesa. Y en la sociedad inglesa, en el ámbito angloparlante, se fonetizó a dólar. Por eso, dólar significa moneda gruesa de plata, según hemos comentado. Pero, ¿cuál es la conexión entre esa moneda gruesa de plata alemana del siglo XVI y la moneda española? Pues muy sencillo. Para explicarlo brevemente, nos vamos a remontar al siglo XIV, a ese señor que hay ahí, Pedro I de Castilla, ¿vale? Es el que murió a manos de su hermano bastardo Enrique de Trastamara en el castillo de Montiel. Le sonará la famosa frase, ni quito ni pongo rey, pero ayúdame señor. Pues en esa cena ese señor falleció. Ese señor se levantó, estuvo en constantes guerras civiles, porque trataba de imponer la soberanía de la corona sobre la nobleza. Y en esa política de imposición política se encontraban las medidas monetarias. En Castilla acuñaban moneda los obispados, las abadías, las ciudades, los nobles. Moneda nueva, desordenada y desorganizada, que convivía con la moneda visigoda y con la moneda islámica. Entonces Pedro I decide imponer una moneda para todo su reino, que sea la moneda del rey. Esa es la moneda del rey, la moneda real, y de ahí viene su nombre, el real. Aquí tenemos el... no pilla la pantalla esta no pilla el cursor. Bueno, la primera que tienen arriba es, si se fijan en el lado de la izquierda, una P bajo una corona, la corona del reino de Castilla, para que no hubiera duda de que es la corona de la moneda del rey, Petrus con su letra inicial, ¿vale? Los reyes posteriores de Castilla seguirían acuñando reales. Estamos hablando de una moneda de plata así, chiquitita, de unos 20, 22 milímetros, muy finita, que podía pesar en torno a unos 3,4 gramos en plata, dependiendo a una ley de 11 dineros y 4 granos, que vienen a ser 930 milésimas, ¿vale? Los reyes católicos acuñaron reales, los reales fueron llevados al Nuevo Mundo, y junto a los reales de plata se llevó otra moneda que coloquialmente se conocía como peso. El peso era el peso de oro. Estamos hablando de la moneda de oro de Castilla de finales del siglo XV, principios del XVI, de los ducados. Primero se llamaron castellanos, después se llamaron excelentes, después excelentes de la Granada y después ducados. Los más así de mi edad recordarán una marca de tabaco que se llamaba Ducados. Y yo siempre en mi infancia me preguntaba qué pintaba en una cajetilla de tabaco una moneda de oro con dos personas mirándose a sí mismas. Pues bien, esas dos personas eran los reyes católicos, Isabel y Fernando, que constaban en el anverso de ese peso de oro. ¿Qué fue lo que ocurrió en el Nuevo Mundo con este peso de oro?
Pues como la picaresca está a la orden del día, la falsificación de moneda es tan antigua como la propia existencia de la moneda misma. Y muy pronto en América, en el Caribe, empezaron a circular unos pesos de oro falsificados. Los pesos de oro legales, legales, oficiales, deberían de tener un peso de 450 maravedís. Pero estos pesos falsificados se quedaban en torno a los 300 maravedís. Incluso el más falsificado de todos, el más pobre, el más barato de todos, el que tenía mayor mezcla de aleación con cobre, tanto que le daba un color anaranjado a la moneda, era el peso que circuló por la Nueva España poco después de la conquista de Tenochtitlán, entre 1521-22 y 1530. Este peso tenía un valor aproximado de 272 maravedís. Y los indios aztecas, que muy pronto se incorporaron a la economía virreinal, porque claro, cuando se habla de este periodo, nada más que se habla de la conquista. Bueno, ¿y qué pasó después? Nada, llegaron los libertadores. Bueno, algo ha habido ahí, ¿no? Pues bien, pasaron muchas cosas. Y una de las cosas que pasaron es que se creó una sociedad mestiza donde los nativos americanos pronto tuvieron su sitio e incluso formaron a formar parte de la economía virreinal. En 1525, el Consejo de Gobierno de la Ciudad de México le escribe al rey Carlos I una frase que a mí me gusta mucho cuando la leí, y por eso la voy a reproducir aquí, y la reproduzco siempre que me acuerdo. Le dicen al rey: sepa vuestra majestad que los indios de estas tierras no son como los de las islas, que son sabios y tratantes. Y eso nos dice que los nativoamericanos pronto entraron poco a poco en la economía virreinal, y tanto es así que a ese peso devaluado falsificado lo llamaron peso de tepuzli. Tepuzli no es una palabra castellana. Tepuzli es una palabra náhuatl, que era el idioma de los aztecas, y significa cobre. ¿Qué están diciendo los indios? Que el peso corriente más devaluado era el peso al cual ellos le habían puesto nombre en su propio idioma: oro de cobre, peso de cobre. ¿Y qué fue lo que pasó con este peso más malo, más barato de todos? Pues es el que se adueñó del mercado virreinal. ¿Por qué? Pues por un principio muy sencillo. Lo enunció un inglés que se llamaba Thomas Gresham. Los que saben economía sabrán a lo que me estoy refiriendo. Este señor era un inglés del siglo XVI que enunció su famosa ley de Gresham, que dice que en dos monedas de igual valor que se cambian a la par, la moneda mala siempre acaba desplazando del mercado a la moneda buena. Es decir, la moneda mala siempre gana, la moneda buena siempre pierde. ¿Por qué? Pues por un principio muy sencillo. Porque a alguien que le llegue una moneda de, vamos a suponer, un peso de oro bueno de 450 maravedí y un peso de oro malo de 272 maravedí, ¿cuál suelta? Suelta la mala y se queda la buena. Para una emergencia, para ahorro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que todo el mundo soltaba la moneda mala y la moneda mala acabó dominando el mercado novohispano, ¿vale? Me acuerdo mucho aquí de una coplilla andaluza de un compositor paisano mío que decía: gitana, que tú serás como la farsa moneda, que de mano en mano va y ninguno se la queda. Pues bien, eso es lo que pasó con este peso. Entonces, en 1535 envía Carlos I un virrey, el primer virrey a la Nueva España, dotado con una cartera con grandes competencias, entre ellas la de crear una casa de moneda, la primera del Nuevo Mundo, en la Ciudad de México. Y Antonio de Mendoza, cuando llega, lleva orden de acuñar monedas de 2, de 3 y de 4 reales de plata. Los reales siempre son monedas de plata. Nunca se habían acuñado monedas de tan alto valor en plata, de 2, de 3 y de 4 reales. En la península solo se habían acuñado monedas de 1 real, medio real, cuarto real y octavo de real, que era una monedita que se acuñó en los Reyes Católicos, muy chiquitita, que era más pequeña que el botón de una camisa y que era cuadrada. Tenía la particularidad de que era una monedita cuadrada. ¿Vale? Pues bien, don Antonio de Mendoza llega y le dice al rey: majestad, no he mandado a acuñar monedas de 3 reales porque no se confundan con las de 2 y con las de 4. Dado que hay mucho peso falsificado, vamos a intentar encontrar un valor equivalente en plata para desplazar del mercado definitivamente esos pesos de oro falsificados. Se da la circunstancia
de que esos pesos falsificados valen en torno a 272 maravedís, que es el octuplo del valor de 8 reales, del valor del real. Es decir, el real de plata está en torno a 34 maravedís, 34 por 8, 272. Pues ya está. Escribió a la corona contestó afirmativamente diciendo, hágase así, si así es menester. Y así vemos cómo nace la primera moneda de 8 reales de la historia. Es esa que tienen ahí a la derecha en 1538. Pero esta moneda, que pronto, por analogía con los pesos con los cuales se equiparaba en valor, los pesos de oro, peso de plata, y que adquirió el término de peso coloquialmente, se acuñó durante muy poco tiempo. Dio muchísimos problemas técnicos, porque una moneda muy gruesa tiene un valor muy alto. No es lo mismo recortar una monedita de medio milímetro de diámetro que recortar una moneda de 2 milímetros de diámetro. En la época la moneda se acuñaba a martillazo seco y se recortaban la rielera o las planchas de metal a tijeretazo. Evidentemente, de medio milímetro a 2 milímetros, la resistencia era mucho mayor y dio muchos problemas. Por ese motivo, se acuñó muy poco tiempo. Pero esta situación cambiaría, y cambiaría muy pronto. Bueno, ahí tenemos un ejemplar del primer peso de 8 reales que se acuñó en México en 1538, que se subastó por más de $500,000 en el año 2014. ¿Vale? Estamos hablando de una moneda así, de unos 27 gramos, que en plata entonces valdría unos 45 euros aproximadamente. Fijaros la diferencia que hay entre el valor metalístico del metal y el valor numismático que se le dio en subasta, porque solo hay 3 ejemplares en el mundo. Solamente hay 3, ¿vale? Pero esta situación cambiaría, y cambiaría porque la corona empezó a enfrancarse en deudas, en guerras, y porque se descubrieron unas minas de plata en Potosí y otras en Zacatecas que revolucionaron por completo el circulante de plata en el mundo occidental. Y eso es lo que llevaría a que la corona acuñara nuevas monedas de 8 reales, en Burgos, en Toledo, en Segovia y en Sevilla, con los tipos de los reyes católicos. Felipe II le cambiaría el tipo y le pondría esa cruzada, cuartelada con los castillos y los leones, en base a la pragmática suya de 1566 de la nueva estampa, ¿vale? Podéis ver la calidad técnica de las monedas. Son unas monedas muy deficientes, muy regulares, acuñadas a martillo. Se va a dar la circunstancia de que se primaba que la moneda saliera pronto de las casas de moneda para pagar deudas, banqueros, mercenarios, tropas, etcétera, a que la moneda estuviera perfecta. Excepción constituyó el Real Ingenio de Segovia, que tenía la única casa de moneda que tenía un mecanismo especial, que era el mecanismo de acuñación a rodillo, que salían monedas de muy buena calidad. La de la derecha es la única que hay de Segovia, que pueden ver la diferencia con respecto a todas las demás, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que hace que esta moneda se convirtió en la moneda del mundo durante 300 años? ¿Y qué es lo que hace que esta moneda se convierta en la moneda del mundo? Pues 3 circunstancias excepcionales combinadas de manera excepcional. La primera, ya lo hemos dicho, los inmensos yacimientos de plata encontrados en Potosí y en Zacatecas. La segunda, la aplicación de una nueva tecnología de extracción y depuración de la plata. La plata, a diferencia del oro, no se encuentra puro en la naturaleza. O sea, la imagen que tenemos del buscador de plata en el río con la bandejita, encontrando las pepitas de oro, eso sería imposible con la plata, porque la plata reacciona, tiene una mayor reactividad y se encuentra en la naturaleza mezclada con cloruros y con sulfuros. Es necesario aplicar un proceso de fundición para refinar y sacar la plata del mineral. Pues bien, en 1553 llega a Nueva España un paisano mío, Bartolomé de Medina, que inventa un nuevo método de extracción de plata del mineral. ¿Cómo? Mezclando el mineral trillado con mercurio y con una sal de cobre. ¿Y qué consigue? Pues que la producción de plata aumente y se extraiga plata con mucha mayor facilidad. Tercera circunstancia, los inmensos límites políticos de la monarquía hispana. Estamos hablando de un reino, de una corona que se expandió por 3 continentes y medio de manera sorprendente durante 80 a 100 años. Dentro de esos límites, la moneda que circulaba era esta. Precisamente ayer o anteayer estuve viendo una noticia de que han encontrado en la Patagonia, perdido en la Patagonia, en una zona inhóspita, deshabitada, los restos de un asentamiento
castellano en 1584. Y lo han identificado porque lo que han encontrado es una moneda, pues como esta, de 8 reales. No sé si han visto la noticia. Y la han encontrado y han identificado porque era un ritual en aquella época meter una moneda debajo de la primera piedra fundacional de un asentamiento, ¿no? Si los que miran en internet podrán ver la noticia. Bueno, y a estas 3 circunstancias se le suma otro elemento fundamental, el tiempo. Como decía Don Quijote a Sancho, confía Sancho en el tiempo, que suele dar grandes salidas a muchas amargas dificultades. Y muchas veces en la vida lo que hay que hacer es esperar. Somos muy impacientes y no esperamos. Me acuerdo de la canción de Bunbury, decía, espera que sopla el viento a favor. Entonces muchas veces hay que saber esperar el momento. Y llega cuando menos te lo esperas, ¿verdad? Nos pasa a todos, nos ha pasado a todos. Pues bien, el tiempo, esta triple conjunción circunstancial y planetaria, no tuvo lugar durante 1 año, ni 2, ni 3, ni 5. Tuvo lugar durante siglos. Entonces, esto fue lo que hizo que esta moneda, la moneda hispanoamericana de 8 reales o peso hispanoamericano o español, se convirtiera en la gran moneda del mundo. No tanto así en Europa, pero sí en el resto del planeta. Aquí tenemos una imagen del Cerro Rico del Potosí, otra imagen del método de la amalgama o de patios, por el que se mezclaba el material triado con el mercurio, los límites inmensos de la monarquía. Ahí está un poquito magnificado, pero bueno, más o menos nos hacemos una idea. Y el tiempo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que tenemos una moneda imperfecta, una moneda deficitaria, una moneda que dio muchos sobresaltos y muchos sustos a la corona, porque la imperfección de la moneda facilitaba que se hiciera fraude con ella, que la limaran, que la cortaran, que le rasparan parte de plata. Entonces llega a España este señor, que es Felipe V de Borbón, el rey que instaura en 1701 la monarquía Borbón, la dinastía de la Casa de Borbón en España, y empieza a dictar una serie de medidas monetarias para que las monedas empiecen a ser redondas y se acuñen con mayor esmero y con mayor cuidado. Ya la Casa de Moneda de Sevilla tenía esa nueva tecnología que aparece a finales del siglo XVII, lo ven arriba a la derecha, que es la prensa de volante. Ya la moneda no se acuña a martillazo, la moneda se mete en un torno, en un molino, que es esa prensa que lleva el anverso y el reverso marcado en los cuyos, y no es un golpe seco, sino que es un prensado continuado, constante y homogéneo sobre la pieza de la moneda, lo que permitía una impronta, una estampación mucho más perfecta, mucho más sofisticada. Y por supuesto, permitía recortar la plancha con mayor facilidad y que la moneda fuera redonda. Como decía, la Casa de Moneda de Sevilla ya tenía este ingenio desde aproximadamente 1698, la de Madrid desde 1709. Pero en las Indias no se había aplicado esta tecnología. Se empezará a aplicar ahora con la reforma monetaria de 1728-1732. La primera casa de moneda de todo el continente americano que aplica esta nueva tecnología y consiga una nueva moneda mucho más perfecta será México, 1732, después vendrán Lima, Santiago de Cuba, Guatemala y la última será Potosí en 1767. Pero bueno, lo importante aquí no solamente es eso. Lo importante es que para las monedas americanas se aprobó ese diseño en la estampación de las monedas. Tengo que decir que las columnas de Hércules siempre ha sido un diseño americano, nunca ha sido un diseño español. O dicho de otra manera, las primeras columnas de Hércules que se estampan en una moneda son en monedas acuñadas en América y pensadas para América. En España no se acuña moneda con las columnas de Hércules ya hasta tiempos de Fernando VII, muy tardíamente. ¿Por qué? Porque es un mito que simboliza el vencimiento, el más allá. De hecho, la inscripción en latín plus ultra significa eso, más allá, que acompaña a las columnas de Hércules, que el mítico dios fenicio Hércules plantó en el estrecho de Gibraltar, marcando el fin del mundo conocido. Aquí tenemos un Finisterre cercano, Finisterrae Mundi. Pues en el sur hay otros Finisterrae Mundi, que era el estrecho de Gibraltar. Cuando Cristóbal Colón, un navegante gallego, no lo olvidemos, lo dije ayer en La Coruña, y nuestro amigo Luis Gorrochategui saltó de gozo. Ya va siendo hora de que lo digamos sin sonrojo, ya va siendo hora. O sea, no podemos seguir con el complejo, ¿no? Ahí van los italianos presumiendo, va todo el mundo presumiendo, y los que tienen más motivo a presumir,
como que no presumen. Eso es una cosa que desgraciadamente es muy común en toda España, por lo menos según yo he visto. En el sur también pasa esto, ¿no? El que tiene más motivos para levantar la cabeza es el que más la agacha. Algo pasa aquí. Bueno, continúo, que me voy por los cerros de Úbeda. Cuando Colón descubre América, se descubre que sí hay un plus ultra. Entonces la inscripción original, que era non plus ultra, todavía la ciudad de Melilla tiene en su escudo el non plus ultra. Pues se cae el non y el plus ultra lo reivindica la monarquía hispánica como somos una monarquía que se extiende a lo largo de 2 hemisferios y nosotros somos plus ultra. Nosotros hemos ido más allá. Ni los franceses, ni los ingleses, ni los alemanes, ni los italianos. La monarquía hispánica. Y además, utrasque unum. Los dos son uno. Nuestra monarquía en América y en Europa es la misma. Somos las dos cabezas de la misma monarquía, ¿no? Entonces, pues se acuñó, se aprobó este diseño maravilloso, barroco, de estética puramente barroca. Ahí tienen la familia completa, cuarto de real, medio real, real, 2 reales o peseta, porque la peseta no nace en 1869. No. El término peseta es muy anterior. Pequeño peso, diminutivo de peso. 4 real o medio peso, y 8 reales, que los italianos y los franceses llamaron piastra, que los hispanohablantes llamaban peso y que los angloparlantes llamaban dólar. O también Spanish dollar, dólar español o hispano. Y ahora sí, ahora esta moneda llega al culmen, llega a su cenit reputacional. Un diseño de mundo para la moneda del mundo. Ahí tenéis 6 ejemplares acuñados en México, en Lima, en Santiago de Chile, en Nuevo Reino, en Colombia, en Guatemala y en Potosí, que fueron las 6 grandes casas de moneda que acuñaron esta moneda. Todos los numismáticos del mundo coinciden en que es uno de los diseños más innovadores, más integradores, porque es un diseño integrador, integra las 2 caras del mundo, más revolucionario y más estéticamente bello. Tanto es así que llevó a que otros monarcas de Europa copiaran su línea estética y la incorporaran a sus monedas. Arriba pueden ver una piastra danesa del año 1771. Nada que ver con España ni con Hispanoamérica, pero pueden ver clarísimamente el parecido. Y estamos, por supuesto, ante una moneda que se hizo famosa en el mundo, que se hizo muy famosa en China, en Japón, en Oriente, y que era la moneda que exigían los chinos para comerciar con Occidente. Los chinos, que era un país rico, que tenía una serie de productos que no los había en Europa, exigían plata hispanoamericana, la plata española o la plata del rey de España. Los neerlandeses, los británicos, los franceses tenían que conseguir de alguna manera, lo tenían difícil porque estaba prohibido el comercio, de alguna manera la plata española, que era la que querían los chinos en Oriente. Después vemos otro giro estético, que es el giro estético que le da el rey Carlos III a los 8 reales en 1771-72. Carlos III decide superar el diseño barroco de su padre y crear una moneda con diseños neoclásicos. ¿Por qué? Pues porque Carlos III había sido rey en Nápoles, un gran rey en Nápoles, por cierto. Por lo visto, los napolitanos salieron al puerto a despedirlo llorando de lo bueno que había sido en Nápoles. Carlos VII de Nápoles. Y en su reinado se descubrieron 2 ruinas importantísimas, que hoy son referencias de la arqueología mundial: Pompeya y Herculano. Carlos III y su esposa y la nobleza napolitana pronto se erigieron en mecenas de todas las excavaciones. Y redescubrieron los cánones clásicos y se enamoraron de ellos. Y los pusieron de moda en Europa. Y aquí el rey Carlos III dijo, pues ahora voy a hacer yo mi reforma monetaria y voy a poner mi efigie en su anverso, vestido como un emperador romano. Y si lo ven, va vestido como un emperador romano, emperador de las Indias, rey de España y emperador de las Indias. Y el escudo de la derecha, ya vemos que es un escudo donde las líneas rectas prevalecen sobre las líneas curvas. Incluso en su canto abajo imita una cadeneta con formas geométricas de círculos y rectángulos que asemejan las metopas de la arquitectura clásica greco-latina. Pues bien, una moneda neoclásica que tuvo 2 tipos distintos, un tipo para Europa y otro tipo para América. Los 2 tipos de arriba era el tipo para Europa, pueden ver que no tenía las columnas de Hércules, y los 2 tipos de abajo son 2 ejemplos de tipo para América, que tienen las columnas de Hércules.
Este fue el diseño de las dos piezas de abajo, el más extendido en el mundo y el que mayor impronta estética dejaría en el siglo no solamente XVIII, sino XIX y principios del siglo XX. Aquí tenemos la familia completa, igual que el diseño barroco. Cuarto de real, medio real, real, 2 reales o peseta, 4 reales o 8 reales. Y bien, todo esto está muy bien. Hasta ahora yo no he hecho más que hablar de monedas españolas. No he hablado nada de Estados Unidos, ni de las colonias, ni de Inglaterra. ¿Cómo consigue esa moneda de la cual hemos estado hablando convertirse en el dólar de Estados Unidos? O sea, si Estados Unidos hoy tiene una moneda que se llama dólar, es precisamente por esa moneda que llamaban Spanish Dollar. ¡Wow! Eso no lo he visto en la tele. No, ni en la tele, ni en el colegio, ni en Netflix, ni en HBO, ni en Hollywood, ni en nada que ustedes hayan visto. Y sorprende que un tema tan interesante y tan bonito haya permanecido tan olvidado y tan oculto, ¿no? ¿Qué problema tenían las 13 colonias de Norteamérica? Pues las 13 colonias de Norteamérica tenían el mismo problema que tenía Inglaterra y que tenían otros muchos países del mundo. China, por ejemplo, también lo tenía. Y es que no tenían plata. Estamos hablando de una época en la que el dinero era la plata y la plata era el dinero, el metal precioso. El oro era un metal muy caro, muy escaso, y se reservaba para operaciones de alto valor, pero prácticamente no circulaba. El verdadero metal precioso que circuló fue la plata. Carlos Castán, numismático de Madrid, ya fallecido, llegó a fijar en un 96,5% de todas las acuñaciones que se hicieron en América en la época española, el 96 y pico por ciento fueron de plata. Fijaros qué inmensa diferencia. El predominio de la plata fue abrumador en la economía. De hecho, hoy, en gran parte de Sudamérica no usan la palabra dinero, usan un equivalente, un sinónimo que es plata. Llaman plata. Por cierto, plata no era la palabra que supuestamente deberíamos de usar. Deberíamos de usar la palabra argento. Yo en el libro lo reitero varias veces. Uso la palabra argento. Me gusta recuperar palabras antiguas. Creo que las palabras y el léxico son como los músculos. De vez en cuando hay que estirarlos en movimientos, aunque no son muy corrientes, pero hay que estirarlo para que no se mueran ni se duerman, ¿no? Pues uso la palabra argento, que es como llamaban los latinos, no los que bailan salsa, no, los del Imperio Romano, a este metal. De hecho, el signo de la plata en la tabla periódica es AG, argentum, que lo tomaron a su vez de los griegos, argiros, y bueno, ya me voy por los cerros de Rubén, disculpa. Bueno, lo que estaba diciendo. Bueno, sí, que el término de plata nace en Castilla, y es una palabra de raíz única castellana, en alusión a lo que era la lámina fina, porque en latín platum era lámina fina. Lámina fina. Y de ahí toma el nombre en español. Total, el problema que tenían las 13 colonias era ese, que no tenían dinero. ¿Qué pasaba en los países que no tenían dinero, que no tenían metal precioso? Pues tenían que salir a buscarlo fuera. Tenían que salir a quitárselo a otro. Bien mediante un comercio aventajado o ventajista, bien acciones de piratería, o bien en acciones de guerra y saqueo, o bien encontrando un sucedáneo. ¿Cuál era el sucedáneo? El dinero papel. Ya Marco Polo, cuando viene de China, trae dinero papel, algo que sorprendió a los dirigentes venecianos. En las 13 colonias de Norteamérica, al igual que en el Canadá francés y en la Nueva Inglaterra, pues no tenían plata. Porque además la metrópoli británica, tan extractiva, inteligentemente extractiva como siempre, aprobaba permanentemente leyes mercantilistas que succionaban todos los recursos económicos de sus colonias. Por eso los colonos estaban tan cabreados con Londres, porque tenían una mentalidad completamente distinta a lo que era el gobierno español de América. El gobierno británico era pues, el mínimo coste, máximo beneficio, explotar al máximo. Entonces los colonos no tenían dinero y recurrieron al dinero papel. Esto dio una cantidad de problemas tremendos, porque el dinero papel, además, estaba respaldado no por una moneda fehaciente, estaba respaldado por lo que se llamaba entonces unidades monetarias imaginarias, es decir, unidades de peso a un valor determinado respaldado por una mercancía determinada. Por ejemplo, libras en tabaco. Por ejemplo, libras de algodón. Y claro, estamos hablando de 13 colonias, cada una de ellas autónomas, que tenían sus propias leyes económicas,
que tenían sus propias necesidades y que cada una por su cuenta emitía sus propias libras, chelines y peniques. Con lo cual, en 13 colonias tenemos 8 libras distintas, 8 chelines distintos y 8 peniques distintos. Pero no dejaba de ser dinero en papel, del cual se abusaba y cual generaba una tremenda inflación. Poco a poco, la realidad termina por imponerse y la única moneda circulante que se fue introduciendo en las 13 colonias y con la que los colonos anglosajones podían ver con sus propios ojos y tocar con sus propias manos, según dice el historiador John McMaster, era la moneda de 8 reales hispanoamericana, que poco a poco se fue introduciendo y acabó convirtiéndose en una moneda de referencia. Tanto es así que en 1704 esta señora que tenemos ahí, la reina Ana, una señora que tuvo una mala suerte, creo que tuvo 11 embarazos y los 11 acabaron en aborto, una auténtica lástima. Pues esta señora, el Parlamento, bajo el reinado de esta señora, en 1704, el Parlamento de Inglaterra, aprueba esa proclamación por la cual fija los valores de las monedas extranjeras en las colonias. Y abajo a la izquierda tienen ustedes una tabla de las monedas y los valores que le fueron otorgados oficialmente a esas monedas. De todas las monedas que aparecen, las 7 primeras son españolas. Y de esas 7, las 5 primeras son reales de a 8. En distinto tipo. El de México, el de Sevilla, el antiguo, el nuevo. Pues bien, esto es un reconocimiento de la importancia que tenía la moneda extranjera y sobre todo la española en las 13 colonias de Norteamérica. Pero vamos más allá, porque en 1767 la colonia de Maryland imprime el que se considera el primer billete de $1 de la historia, que es ese que ven ustedes ahí arriba. Es un pagaré en inglés, donde ya no, el valor que contiene ese pagaré no se respalda en libras de tal, ni en chelines ni en peniques. Se respalda en $1. $1 que es como llaman al peso de 8 reales españoles, a la moneda barroca que veíamos antes que mandó a acuñar Felipe V. Esto marcó un antes y un después, y no supone, ni más ni menos, sino un fehaciente, clarísimo y apodíctico reconocimiento por parte de las instituciones políticas de la inmensa relevancia y el valor que tenía la moneda española hispanoamericana. Porque es que no había prácticamente otra. No había prácticamente otra. ¿Qué es lo que ocurre? Que así llegamos a 1776, cuando los colonos cambiaron con ese gobierno de Londres, que no hace nada que dictar leyes ventajistas en favor de los comerciantes de Londres, deciden alzarse en armas. Y claro, lo primero a lo que se encuentran es a una carestía de dinero importantísima. ¿Por qué? Pues porque las guerras son caras. Había un dictador francés, porque era un dictador que, aunque era una mente brillante, sin duda, yo creo que uno de los mejores generales de la historia, puedo decir el mejor, quitando a Alejandro Magno, que las guerras, para ganar una guerra hace falta 3 cosas: dinero, dinero y dinero. Y continúa la frase. Sin duda hay guerras más, pero eso es verdad. ¿Por qué? Estos señores tuvieron mucha suerte, porque tuvieron dinero, dinero y dinero. Y mucho más dinero. ¿Por qué? Porque tienen una corona de España que estaba dispuesta a apoyar financieramente. Una corona de España fue la gran financiera de la independencia de los Estados Unidos de América. Ya hemos visto cómo para ese 1776 el Spanish dollar o dólar español o peso de 8 reales es la moneda favorita, es la única moneda accesible, es la moneda en la que los comerciantes de Nueva Inglaterra, de Georgia, de Virginia, tienen sus ahorros y tienen sus capitales, más allá del dinero de papel de graduado que pudiera tener, o alguna otra familia. ¿Vale? Entonces, lo primero que hacen los rebeldes colonos es crear un comité para decidir qué unidad ponderal económica van a adoptar para hacer frente a los cobros, a los pagos, en el funcionamiento de la causa independentista. Y elaboran esta tabla. Esta tabla me gusta mucho porque es muy ilustrativa. A la izquierda tenemos todas las monedas, dinero efectivo, de metal, que eran conocidas en las 13 colonias. Que algunas estén ahí no significa que fueran sensibles, pero el comité lo hizo bien y las puso todas. Y a continuación vemos tablas de valor en libras, chelines y peniques en todas y cada una de las 13 colonias.
vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 tablas, dependiendo de cada una de las colonias. Es decir, tenían 8 líneas distintas, 8 chelines distintos y 8 chelines diferentes. Y al final, la tabla de la derecha aparece aquí. Valores continentales, continental rates. ¿Qué significa eso? Imaginaos el Guinea que era esto. Tenemos que organizar un ejército, tenemos que organizar los tablas. Somos 13 colonias con 8 líneas, ¿cómo nos organizamos? Tenemos que tener un valor de referencia. Tenemos que aclararlo, tenemos que organizarlo. Entonces, la tabla de valores continentales decidieron encontrar un valor de referencia único y exclusivo para toda la contabilidad de toda la insurgencia. Y si se fijan ustedes en esta tabla, encontrarán un 1, 2, 3, 4, 5, 6. La fila Z, un 1. Ese 1 dice mucho. Ese 1 es la unidad en base a la cual se computa y se calcula y se verifica todos los demás cálculos, todas las monedas europeas, todas las libras chelinas y peniques de todas las colonias de Norteamérica. ¿Y a qué unidad monetaria corresponde este 1? Pues al dólar español. ¿Qué nos dice? Que el dólar español era la moneda de referencia. Y era la única moneda que era accesible. Y era la única moneda que ellos conocían y que usaban. Español, americano. Fundamentalmente de México, de Lima y de Potosí, que eran las grandes monedas, las más conocidas. Y aquí tenemos una muestra de miles y miles de pagarés que emitieron respaldados en el dólar español o dólar hispano, el peso hispano, ¿vale? En la contienda. A esto se suma una colecta que ordenó el rey Carlos III en 1780 para que todos los hispanoamericanos contribuyeran a la independencia de Estados Unidos. A esto se suma la gran ayuda económica que se prestó por distintas vías: Francisco de Saavedra, Igor Gardoqui, Oliver Pollock, Bernardo de Gales, que suministró bastimientos y mucha ayuda económica. Y finalmente llegamos a este punto clave de la guerra de independencia de Estados Unidos, la batalla de York. ¿Qué pasa en la batalla de York? 1781. Pues que el ejército continental de Washington tiene sitiado, con la ayuda del ejército francés, a los ingleses. ¿Qué ocurre? Que los soldados estadounidenses, los patriotas, los colonos, no han cobrado dinero efectivo nunca. Todo lo que han cobrado en la guerra ha sido pagarés de valuados y especies. Esto lo dice una historiadora estadounidense, la Riffel, lo dice, ¿no? Y estaban cabreados, muy cabreados. Estaban cansados, jugaban con ellos, entonces deciden desertar y deciden amostrarse. Y nos encontramos en una situación relativamente crítica. Estados Unidos, claro, los colonos no tienen dinero, se les está amotinando el ejército, los soldados están desertando, no vamos a tener un contingente para que los dinámicos. Entonces se vuelven al mariscal francés con Charlot, los franceses, y dicen: si damos dinero, se vienen para la vida, pues la cosa está chunga. Yo tampoco tengo dinero para el francés. Porque Francia envía un ejército, pero no tiene dinero para pagarlo. Envía una flota, pero no tiene dinero para pagarla. Esto lógicamente los franceses se dan cuenta. Igual que lo anterior, los estadounidenses se dan cuenta. Esto es así, está acreditado. Entonces, Rochambeau se dirige a Degas, al almirante francés. Tenemos este problema y el almirante francés no tenemos un problema. Entonces, envían un contingente, dos fragatas, a la colonia francesa de Santo Domingo a financiarse. Cuando llegan a la colonia francesa de Santo Domingo, los comerciantes franceses dicen que no les dan ni un chavo, para nada. Y tuvieron la gran suerte de tener el representante español, que yo para un tercero, Francisco de Saavedra, que le dice: bueno, venimos conmigo a La Habana. Que en La Habana tiene que haber dinero, porque en La Habana, para los situados de plata, con los 8 reales que vienen de Veracruz, de la Casa de Moneda de México, y seguro que en la caja de la Hacienda América hay dinero para evitar que el frente se desmarque. Llegan a La Habana, hay dinero. Cuando desaparecen se encuentran con que tampoco no hay dinero. O
se acaba de hacer un pago importante y no hay dinero. Entonces se les ocurre una idea Francisco de Saavedra, que bueno, necesitamos sacar dinero para salvar la cosa como sea. Vamos a organizar una colecta. Sí, porque yo digo que puedo decir puestación, liderazgo, multiplicación, muchas palabras en español. Yo no digo crowdfunding. Personalmente es un papel muy personal. Cada cual puede decir lo que quiera, lógicamente. ¿No? Pero que eso que el idioma es muy bonito y no tenemos necesidad de adoptar otras palabras que veamos muchísimos préstamos lingüísticos. Eso es necesario. O sea, ningún idioma es incertidumbre. Eso forma parte del éxito. Pero yo soy partidario de adoptar, si tenemos 3 palabras en español, no es necesario. Pero bueno, cada uno es libre de decir lo que quiera. Entonces, hacen una colecta y en 6 horas Francisco de Saavedra consigue reunir $500,000 de pesos. $500,000 de pesos de los 27 comerciantes más influyentes de La Habana. Este es otro episodio que no se suele contar en la película El Patriota de Gibson, ni en otras muchas series de Estados Unidos. Ni aparece España, ni aparece Hispanoamérica, ni aparece el Norte de África, nada. Solamente los franceses y un poquito. Pues bien, estos 500,000 pesos se marcan a prisa y corriendo de la fragata Tigre. Son enviados para la bahía de Chesapeake, donde se encuentran los ingleses sitiados. El dinero sirve para pagar al ejército francés, sirve para pagar a los franceses y sirve para pagar el ejército de George Washington, que estaba desertado. Se encuentra la famosa anécdota, la cuenta del tesorero de los Chamois, que cuando estaba llegando el dinero español que trajeron los franceses en sus barcos, eso, ¿quién de aquí, voy a pegar un pequeño salto, ¿quién de aquí ha visto la película Woody Allen de José Luis López Miras? Levante la mano. ¿Quién la ha visto? Pues no. Hay una cosa buenísima en la película. Me dice un amigo mío que es Manuel Olmedo, que se hizo de Balaguer, que junto con Teresa Balcázar consiguieron colgar el retrato de Bernardo de Galvez en el Capitolio. Pues Manuel Olmedo tiene una intervención apoteósica, hablando precisamente de esto, de cómo los franceses ocultaron en su historiografía el origen del dinero. Y se cuenta la anécdota de que en la habitación donde se estaba acumulando el dinero que acababa de llegar de La Habana, era tanto el dinero que llegó que en mitad de la noche el suelo de la casa se hundió. Y el criado del tesorero de los Chambó, pues cayó. Afortunadamente salió eso, no cuenta eso en memoria. Pero eso en memoria cuenta, y lo cito en el libro, que nuestros soldados dejaron 800,000 libras en piezas. Punto. No dice nada más. Pues, claro, eso lo lee y queda diluida la participación del dinero hispano, de los 8 reales. Pues bien, ese dinero fue el que salvó la batalla de Yorktown. Y yo suelo decir que el rostro más conocido de la batalla de Yorktown no fue el de Washington, ni de Rochambeau, ni de Lafayette, ni ninguno de ellos. El rostro más conocido fue el rostro del rey de España, Carlos III, cuya efigie aparecía en el anverso de las monedas de 8 reales que los soldados estadounidenses y franceses llevaban en sus bolsillos. Pues bien, esto, como digo, fue la puerta de la independencia. Finalmente, en 1783, Gran Bretaña acepta su derrota y reconoce la independencia de Estados Unidos. Y ahora viene el siguiente paso. Ya han ganado y ahora tienen que conformar un país con sus leyes, con su constitución y con su moneda. ¿Qué unidad monetaria van a aceptar o van a adoptar como unidad monetaria nacional de la República? Pues hubo controversia. Lo que sí quedó claro entre las personas del comité, que dije anteriormente, al cual se incorporó este señor de aquí, que se llama Thomas Jefferson, era que el valor de referencia tiene que ser Spanish dólar o dólar español hispanoamericano, porque era la moneda favorita. Y este señor, pues, emitió un informe al Congreso verdaderamente extraordinario, que es ese que está ahí a la derecha, que fue demoledor. Dijo, en resumen, para determinar nuestra moneda oficial tenemos que tener claro 3 cosas. Primero, que sea una unidad cuyo cómputo de valor esté próximo a los valores de la economía corriente, el dólar español. Segundo, que sus múltiplos, sus divisiones, se asemejen a los cálculos y sean fácil cálculo para facilitar las operaciones. Tercero, que sea una moneda parecida,
sino igual a una de las monedas que ya es conocida entre los colonos, entre nosotros. Y concluye diciendo, el dólar español parece reunir todos esos requisitos. Y así pues, este informe fue demoledor, no tuvo contestación, y el día 6 de julio de 1785, en una sesión plenaria, por unanimidad, el Congreso de Estados Unidos aprueba adoptar como unidad monetaria nacional de la República el dólar español. Entonces, wow, sorprendente, ¿verdad? Pues sí, pues sí. Pero es que la cosa no acaba ahí. La cosa no acaba ahí. La Casa de Moneda primera de la República de Estados Unidos no se funda hasta 1792. Es decir, 7 años después. Y el primer dólar estadounidense con impronta estadounidense no sale hasta 1794. 9 años después. Durante esos 9 años, la única moneda de dólar que circulaba por la República, ¿cómo? No como moneda de curso de grado, como moneda oficial nacional de la República, fue el peso hispano español de 8 reales. Peso fuerte, porque las monedas que se mantenían redondas, a diferencia de las irregulares matutinas, esas que digo, se les llamaba fuertes. Y así es como una moneda hispana, hispanoamericana, se convirtió en el primer dólar de Estados Unidos. Gracias. Y ahora, si tenéis alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia o aclaración, estaré encantado de intentar colaborar en la clase. Es una pregunta, es un anuncio. Los hispanos que estrena en Vigo el próximo 2 de mayo en el Cine Salesianos. Ay, ¿Es Salesianos? El 12 de mayo. El 2 de mayo. Pues nada, yo les invito a que vayan a verla para pasar un rato agradable y saber de muchas cosas de esta bastante más reducida a la creación que se le daría la realidad, pero de otras muchas cosas alucinantes. Sorprende cómo la historia de Estados Unidos se explica por anglosajones para nosotros. Y los hispanos que no tienen importancia importante, les invito a que vayan a verla que van a aprender mucho. Gracias. Mira, Una. no sabía que el peseta era diminutivo de peso, entonces. Peseta. Sí, sí, yo me quedé sorprendido cuando fue el centenario de la peseta, poco antes de la entrada del euro. Se hablaba de. Había gente diciendo que viene aquí, que viene y digo, no, si peseta ya existía antes de la peseta. Lo que pasa es que no era la denominación oficial de la moneda, de la unidad monetaria. Pero peso igual. Peso nunca ha sido una denominación oficial de moneda hasta que Hispanoamérica se independiza y adoptan el peso oficialmente. Igual que el duro. El duro era una moneda de 5 pesetas. El peso duro. Peso fuerte, peso duro. Que finalmente acabó que está evolucionando el término duro y el término peso fuerte se perdió. Duro es un nombre coloquial, no es un nombre oficial. Sin embargo, hubo una casa de moneda que acudió moneda con una palabra duro. Por ejemplo, el duro de Gerona, que tiene su punto. Pues sí, yo había escuchado que peseta que venía de algo de Cataluña o... Sí, piececita. Pero no sé. Es una piececita, claro, es una piececita. Peseta era piececita de peso. Las primeras acuñadas eran catalanas, con el nombre de peseta. Las primeras que se acuñan con el nombre de peseta, con el nombre de 5 pesetas, se acuñan de la Cataluña de Napoleón. Y esta es otra cosa que se olvida, Napoleón se anexionó. No es que la región por aquí sea, ¿no? Y en una especie de transición monetaria, imitando las monedas de 5 francos franceses, los 8 reales que se acuñaron en Cataluña, les lavó la cara y les puso 5 pesetas. ¿Vale? Porque era el valor, la peseta era el cuarto del peso. Eran 2 reales, era el cuarto del peso. Lo que pasa es que en España se acuña en el siglo XVIII una peseta, como me meta esto, bueno, una peseta de menor ley que la americana.
que equivalía a la peseta, era un 5 por peso. Entonces, en esa especie de transición monetaria hacia Francia, acuña monedas de peso de 8 reales en 5 pesetas. Me llama la atención cuando has puesto todas las monedas de columnario que había, ¿no? El cuarto de real, esa moneda no se termina hasta 1809, que es mucho posterior a todo lo que hablas, ¿no? El cuarto de real. Sí. No, el día anterior. Sí, yo pensé que era una moneda hispana Sí. que se acuñaba a partir de 1809, de Carlos IV en concreto. No, es anterior. O sea, Dos se acuñan cuartos, medios y hasta octavos de real. El octavo desaparece en el siglo XVI, principio del XVII. Anteriormente, entonces. Sí, sí, sí. Yo, tal como la moneda que pones, ¿no? Con el león y el castillo, Sí. esa se adoptó eso de Hispanoamérica creo que con Carlos IV, es decir, justo posterior a eso. Ese tipo. Ese tipo, sí. Claro, es que antes había otros tipos. Vale. Había otros tipos. La moneda de cuarto de real, claro, exactamente, sí. Hay una financiación de Inglaterra respecto a la independencia de España, financiando los ejércitos que se sublevan en los países. Tuve la suerte, porque me despertó todo este interés por el dólar español, que entregaron los pagarés rescatando para que pudiesen rescatar la independencia de España en oro, en monedas de oro. Esto estoy hablando del año 1980-81. ¿Qué relación, si has estudiado todo eso, tiene esto con la financiación del ejército de Estados Unidos por España? Bueno, ¿me habla del año 1981? Sí. 1981-82, Panamá, Ecuador, Colombia, rescatan los pagarés que se negociaban a bolsa. Lo desconozco ese hecho. Puede ser que sea que tenían que pagar la deuda que contrajeron los Gran por su independencia. Ok. Puede ser que haya. Porque ellos cobraban bastante potente. Y si no les cobraban, mandaban las petroleras. Sí. Se gestionaban armas de Colombia y muchas cosas. Sí. Pero fue así. Es decir, el gobierno ecuatoriano pagó, no me acuerdo cuánto pagó. Aquí nos entregaron al colegio, nos entregaron las fotocopias, Sí. las serigrafías que tenían de esos pagarés. Puede que fuera la ostentación, una ceremonia de culminación, de terminación del pago de la deuda, si diera cierta parafernalia y cierto eco con el último pago, ni siquiera fotocopia de los últimos pagarés que se pagaron. Puede ser que fuera. Al presidente Rondón le entregaron los pagarés que se negociaban en la bolsa inglesa. Y él pagó con monedas de oro. Sí. ¿Y el signo del dólar? Wow. No lo has explicado aquí, pero al final ¿es o no es? Está explicado en el libro. No. Capítulo 84 páginas. Bravo. Lo que me ha leído es que toda tu labor divulgativa de investigación para escribir este libro, al final las encontraron en los papeles, en archivos y todo lo demás, ¿entiendes? ¿No? hay pocas fuentes primarias. Y Pocas fuentes primarias. puedes dar un breve resumen de tus fuentes, porque al final muchos continentes has tenido que ver. No. Hoy en día hay muchos archivos que están indexados. Y después la República
americana originaria nos tendría mucho que Hay agradecer. documentos que nos parecen cedidos porque están publicados en otros trabajos. Hay 8 páginas o 10 páginas de bibliografía. Porque a lo que voy es que los americanos incluso censuran su propia historia como nosotros. Sí. Y al final la República Americana originaria, muchos nos tendrían que agradecer a los españoles y no lo pagan, por ejemplo, por el desastre de 1890, Filipinas y Cuba. Fue para pagar, ¿no? Entiendo. Fue para pagar lo que sí. Si no tienes una deuda de gratitud con alguien, ¿qué pasa aquí? Y contra ese alguien. Claro. De todas maneras, Estados Unidos ha sido un país joven, un país de migrantes, siempre ha tendido a homogeneizar culturalmente. Dice que Estados Unidos es diferente de lenguas. Bueno, si los protestantes lo permitían, ¿no? Claro, pero hoy en día en Estados Unidos, ¿cuántas lenguas nativoamericanas se hablan? O se recuperan. Allí, y son, no son. Habrían por gente que habla español. Curiosamente, fuera, se dedican a ayudar a recuperar lenguas antiguas, latinoamericanas. Pero en países donde se habla español, no en países donde se habla inglés. Porque hay una cosa. Pero solo de las lenguas nativas en aquellos estados que tienen nombre español. Curiosamente. Bueno, eran nativos. Nativos. Sí, nativos. Pero solo en estados que llaman español. En Wyoming no queda ningún indio hablando ese idioma. En Colorado sí. Ya. Bueno, muchos no hablan español. Coño, Jerónimo porque se llamaba Jerónimo y yo ni Hugo. Sí. ¿Por qué no se llama Hugo? Esa es la historia españoles de Europa castellano. Claro, esa es la historia que estamos descubriendo ahora. Porque ha habido un antes y un después en Norteamérica. Las teles vienen para acá. Las redes sociales también están viendo muchísimo. Porque de la historia que mucha gente tiene, no enseña, la está enseñando la gente, los youtubers, los influencers. No. ¿Por qué España, desde la Florida hasta Texas, con un solo regimiento controlado por los dragones de cura, y ellos nos tienen que mandar al séptimo de carrera? Tenéis que ver la película Huir Disparos. De verdad, os recomiendo. Si tenéis la oportunidad. No sé si te he contestado. Sí. Fuentes, el libro es más de divulgación que de investigación. Es más una amalgama. Hay un sinfín de autores que cito y que reproduzco sus textos. A veces pienso que demasiado, pero bueno, yo siempre a cómo el autor expresaba sus pensamientos. Y claro, eso es una amalgama de conocimientos con todos los hechos de la obra. Hay fuentes primarias, también, pero menos. Entonces sí tengo que meterme en un archivo, ha sido para escribir el siglo de Dora en el capítulo 25. Ahí sí. No mucho, no mucho. Pero sí me tuve que meter en el archivo de India, que te pillas cerquita. Me he ido varias veces y ahí sí. Y me he quedado sorprendido de lo fácil que me ha resultado enunciar una teoría completamente nueva y que nadie anunció antes. Me he quedado alucinado. Esto está aquí. No es que me haya llevado un mes buscando un legado, no. Es que de los 2 primeros legados que me sirvieron, lo encontré. Y está ahí, lo tengo reproducido. Para todo lo que yo digo lo tengo representado. El capítulo 25 es más que un capítulo de historia, es una mini tesis con una teoría que yo he tenido que acreditarlo todo. No me puedo dejar nunca absuelto. No es entonces las 2 columnas. Hay que comprar eso. Porque de aquella tipografía había que hacerlo mal. Algo de eso hay. Algo de eso, fíjate, esa teoría que es muy bonita, me encanta. Si se trata de lo que deseamos, afirmo ya. Pero cito a un biólogo inglés que dice: ciencia es descartar una bonita teoría por un asqueroso hecho. muchas veces tenemos que ponernos en contra de nosotros mismos y de nuestras propias creencias si queremos llegar a algo serio y en condiciones. Y nosotros tenemos que ser los primeros en contra de nuestros deseos. Solamente de esa manera, en mi opinión, así como empieza el científico. Y solamente de esa manera podemos llegar al hecho incontrometido, la forma de llegar a la realidad. Y claro, la teoría de las columnas de Euler me gusta mucho. Pero te tengo que reconocer una cosa, hay que reconocer una cosa en la teoría. Lo que pasa es que es una cosa
que ni siquiera sus propios defensores saben que existe, o lo han alegado, que tiene su fundamento. Es decir, hay un hecho numismático que cuenta en el capítulo 25 que justifica creer que viene de las columnas del país. Que son la moneda de ese tipo. No. Eso lo dejo para los que quieran el capítulo. Y les va a gustar mucho. Si les interesa el tema, es más, les invito a que si ven un fallo, que me llamen y digan, Carlos, te has equivocado en esto. Y la historia es aquí. Sí. Sí, yo tengo 3 preguntas. Mira, como tengo tan mala memoria, ven ya te tengo de una en una. Vale, de una. La primera, si la palabra dólar. Bueno, primero agradecer la ponencia, me parece fantástica. Además, para mí, que no tengo mucha idea de numismática, ha sido muy esclarecedora. Y bueno, entonces, la primera, si la palabra dólar es de origen alemán, ¿no? ¿En qué momento y por qué le empiezan a llamar dólar al peso español? Sí. ¿Cuál es el motivo de que le cambien peso por dólar? Bueno, es que ellos nunca llamaron peso al peso. Ujú. Los angloparlantes nunca llamaron peso al peso. Colectivamente. A lo mejor algún comerciante inglés, británico, estadounidense, en correspondencia con hispanohablantes, incluso usaba el símbolo del peso, que es otra de las teorías. Esa es la teoría más consolidada, el símbolo de la PIS. ¿Vale? Pero nunca lo llamaron peso, le llamaban dólar. Porque realmente en el anglosajón dólar significaba moneda dulce de plata. Fuera alemana, fuera francesa, fuera inglesa, esa poquita, inglesa no tenía. Era la corona inglesa. Y claro, en el siglo XVIII, la única moneda dulce de plata que se veía era el peso de chocolates español. No había otra, que no, las había. Pero ahora tiene uno guardado en su casa o no ha circulado. La segunda. La segunda, de las evidencias históricas o de las fuentes que se recoge el pago de la batalla de Georgetown, ¿hay alguna fuente que no sea hispana, que sea propiamente inglesa o francesa? Todas. Todas. La mayoría. Los historiadores españoles y hispanoamericanos hemos estado marginados, olvidados, escondidos, porque además los angloparlantes, los ingleses, los angloparlantes, cuando estudiaban un idioma, estudiaban francés. Francia. Los españoles son un país de gente degenerada, atrasada, tercermundista, México, tercermundista. Pues, españoles malos. Son los malos. Entonces, los historiadores angloparlantes leían fuentes en inglés y fuentes en francés. Los historiadores franceses, muchos de ellos solamente escribían en francés. No leían ni estudiaban inglés, pero no importaba porque los anglosajones leían francés. Los franceses publicaban en francés. Francia era el centro de la historiografía del siglo XIX, era la lengua internacional en el siglo XIX, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, pues todo el mundo sabía francés. Todo el mundo era francés. Todo lo que se escribía en francés se conocía. Todo lo que se escribía en inglés se conocía. Lo que se escribía en español, no. Porque además los historiadores españoles no escribían en inglés ni escribían en francés. Y nadie leía en español. Y además tenemos ese defecto que yo creo congénito de no sabernos entender. Yo creo que somos un pueblo de Europa que peor no sabemos entender. Viene un americano y de esta silla te hace una historia impresionante. Te la pone de tal manera que acabas pagándole con gusto. Nosotros no tenemos ese defecto. No hemos sabido contar nuestra historia, no hemos sabido entender nuestra historia, por eso tenemos, entre otras cosas, la gran leyenda negra que tenemos encima. La leyenda negra no solamente es culpa de los de fuera, es culpa nuestra. Somos un manta. O lo hemos sido durante mucho tiempo. Hay que ser crítico, en mi opinión, hay que ser crítico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los ingleses, los anglófonos, contaban su versión de los hechos y los francófonos contaban su versión de los hechos. Y nuestra versión de los hechos, poco estudiada, además, porque nosotros teníamos la mente de que estamos viviendo un país anglosajón. No tiene nada que ver con nosotros. Pues hemos escrito poco, hemos escrito mal, no lo hemos sabido distribuir y no hemos sido leídos. Y eso estará cambiando. ¿Por qué?
Pues porque hay muchos particulares que tienen internet y las redes sociales que están ganando a conocer hechos insólitos. Bueno, otro día le pasaron un Instagram de 3 minutos de Gómez Pereira. ¿Quién de aquí sabe quién fue Gómez Pereira? Que levante la mano. ¿No sabéis quién era Gómez Pereira? Pues Gómez Pereira. El piloto. No. Gómez Pereira fue el médico español del siglo XVI al cual René Descartes le copió el pienso de Washington. ¿Quién no conoce a René Descartes? Pues tenemos un ejemplo alucinante. Estuve hace poco, bueno, vengo de Oviedo y estuve en la Fundación Gustavo Bueno, de allí, que están empezando a reivindicar la obra de Gómez Pereira, Antonia Margarita. ¿Qué pasa? Que un español se fotógrafo. Pues como eso, esto y muchas otras cosas. Cito el ejemplo por ilustrar ello. A mí me parece que también tiene cierta importancia las rebeliones de los españoles residentes o nacidos en América y la actividad de la masonería. Es decir, la masonería se incrusta en la sociedad de Hispanoamérica y tiene una influencia grandísima, y en todo el siglo XIX viene sucediendo esto, ¿no? Es decir, España está metida en sus problemas aquí con la marca y todo esto, y la importancia de la masonería es muy grande. De hecho, lo recogen en Cartagena y lo llevan a Venezuela al señor Bolívar. Sí. Todo esto, claro, ¿por qué no se escriben los españoles? Porque están metidos en una guerra de independencia. Digo yo, o sea, en las plazas mayores de las capitales de todos estos países está la lista con todos los apellidos españoles de todos los libertadores. Sí, bueno, es un tema que se sale de la sala de hoy. Sí, sale, pero no los son los que utilizaban el dinero. Sí, bueno, fueron financiados por la Alemania, claro, independientemente de Hispanoamérica se produce con los ricos de Hispanoamérica criollos, algunos, que son los que se mencionan. Curiosamente, en México hay una frase que se dice que la conquista, que yo creo que la conquista de México no fue en 1521. Yo soy de la opinión de que la conquista de México tuvo lugar en 1848. Claro, y lo digo en el libro. Pero bueno, vamos a aceptar cuál es esta versión concreta. Porque el dicho mexicano que voy a reproducir lo toma por así, ¿no? Dice que la conquista de Cortés la hicieron los niños y la independencia la hicieron los españoles. Porque realmente el momento de la independencia, hace poco Héroes de Caribe ha traído aquí a 3 indígenas hispanos, uno de Ecuador, otro de Colombia y otro de México, de Tlaxcala, la conquistadora, que se llama México. Y además se han dado varias conferencias por España, han hecho una gira, y entonces ellas han recibido con el duque de Moctezuma, que vive en Madrid. El descendiente directo de Moctezuma vive en Madrid. Y está en el canal de Ortega las cosas que dice. Y una de las cosas que dice es que ellos no pidieron la independencia. Ellos perdieron, los indígenas perdieron con la independencia. Porque llegaron los criollos liberales con la ideología liberal, dijo, vamos, aquí todos los hombres somos iguales. En el papel. Como somos iguales, te quito tus caminos, te quito tus tierras, te quito tus derechos, y eres propietario si tienes dinero. Y tienes los mismos derechos para comprar tierra si tienes dinero. O sea, los quitaron, totalmente quitaron una serie de sistemas de redistribución de riqueza social y de asistencialismo que había en la época de la monarquía absoluta allí, que con el Estado liberal dejó de existir. Eso pasó en España también. O sea, la gran pobreza de las clases populares de España empieza con los liberales, con la famosa nacionalización generalizada y después con la de Matanza en 1852, que fue un masaco a robar todo lo que pusieron, todo lo que pusieron. Primero la iglesia y después a los ayuntamientos. Había mucha gente que quería de la iglesia y de los ayuntamientos, que eran comunales. Fíjate, una cosa, curiosamente, Aquí no se conserva. sí, Sí. conservan algunas. Montes comunales aquí, a ver lo que duran, y desde la época actual. Pero vamos, que en España se ha perdido muchísimo eso con la economía liberal.
Entonces, claro, todo eso pasó en el siglo XIX. Los indígenas defendieron la corona frente a... No todo, evidentemente, esto aquí no se ocurre, ¿no? Pero uno se sorprende. Vea, hay cuadros, hay un cuadro de un cuadro donde se ve el ejército real del Perú. Y el ejército real del Perú son todos indios con mestizos de negro, los mandos son blancos. Y bueno, algunos cuadros aquí. Yo creo que es que después viene la propaganda política. Y la historia de las criminales que ganan. Y si además los que vienen no saben escribirla, no saben contarla, porque los franceses son unos historiadores y los británicos cuentan la historia de una manera, vamos a silenciar totalmente de dónde salía el dinero para financiar la independencia de Estados Unidos. Bueno, pues sepáis también que en el siglo XX, no hace tanto, en el siglo XX, la vuelta oficial primero de los indígenas reclamaban que se aprendiera sus leyes históricas, ¿no? Y claro, el gobierno mexicano les dijo, pero ¿qué leyes históricas? Entonces, en todo algo así, no creo, estas, que eran leyes españolas. De hecho, ha venido de Nuevo México, ha venido de Nuevo México gente y yo de Estados Unidos, archivo de vida, buscando encontrar, porque cuando Estados Unidos se queda con la mitad de México, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en 1848, se compromete en el papel a respetar las propiedades. Pero eso no siempre tuvo lugar. Hubo un barrido, pero impresionante. Son las compañías de Nuevo México. Gente que ya no vive, la última generación de nuevos mexicanos de aquí. Estaban todos esclavos, los españoles, con esclavos. Gustavo Cazón, un gobernador que se llama Villarreal de Piedra. Y el tío nos enseñó las varas de mando del alcalde, que es una institución española, desde el siglo XVI. Que es muy curioso porque cuando se las quisieron quitar el gobierno de México, los indios se resistieron. Y de dónde estaban en nuestra. Bueno, pues darle otra vara. Y cuando llegan a Estados Unidos, darle otra vara. Fue lo que estaba contando, que hicieron un barrido y muchos indios pudieron quedarse en sus tierras porque tenían títulos de propiedad que hundían su legitimidad en tener el virreinato español. Y curiosamente, lo que dice Alberto Borrell, Alfonso Borrell, no estoy de acuerdo con el 100%, pero tiene gran parte de razón, que en los estados que habían pertenecido al virreinato de la Nueva España, muchos indios siguieron viviendo en sus tierras originarias, en los que no fueron desplazados. Desde hace 40 años, con una política de reconstituir los derechos, el gobierno de Estados Unidos está apoyando ahora por el indigenismo, y ahora quiere un poco lavar un poco, ¿no? Que están dando tierra, le dan casinos, en Nuevo México, le dan cosas, pero los anglosajones desplazaron totalmente a los indios de sus tierras. Por darle otra dimensión al asunto de la moneda, ¿no? Española. Los numismáticos le dan bastante valor a las monedas españolas que tienen un sello, una marca china de los mercaderes chinos, Sí. ¿no? A través de Filipinas. Hubo muchísimas influencias del comercio chino en la moneda de plata española. Muchísimo. China, el dinero de China era el español. Lo fundían y hacían sus paredes, que eran una especie de piezas así, con forma de arquito. Ellos fundían la plata, sobre todo los pesos que llegaban en el siglo XVI y XVII, que eran tan feos, los acaban troceando y acababan convertiendo al peso y la fundían. Pero ya en el siglo XVIII, las monedas españolas de alguna manera se reclamaban. Lo que pasa es que acababan siendo marcadas porque empezó a surgir una desconfianza tremenda porque los británicos falsificaban muchas monedas de hecho reales bien británicos en Londres y en Inglaterra. Y entonces los chinos empezaron a desconfiar de la moneda que llevaban los británicos. Y entonces para verificar que la plata no era auténtica, ya había esas marcas. Por eso muchas monedas están totalmente marcadas, son contramarcas. Hay que diferenciar la marca que hace un comerciante, un bancario, para verificar su autenticidad es distinta de la marca que se hace por parte de la autoridad oficial para darle circulación y uso legal, que esa marca se llama reseña. Es una marca que viene explotada, una especie de un signo político donde el que reseña, la entidad que reseña, da un uso legal a la moneda extranjera dentro del país. Ese es el original. Vale, sí. Gracias.
Antes de lanzar la pregunta, así como anécdota o relación, ya que soy profesor de filosofía, que el pienso luego existo cartesiano, no sé, tendré que investigar algo en Pereira, pero también Descartes lo copia de un gallego que es Francisco Sánchez, un poquito anterior a Descartes, de Tui, pero a su vez ya estaba en las confesiones de San Agustín. Pero no era Suárez, Francisco Suárez. Francisco Suárez, perdón. De Tui, Francisco Suárez, pero la copia de San Agustín, que en las confesiones del siglo IV ya había escrito error vos sum, me equivoco, luego existe. Pero bueno, la pregunta era sobre el nacimiento de España como nación canónica histórica. Parece que los hispanistas nunca se ponen de acuerdo. Algunos dicen que fue la conquista de Sevilla, otros con la idea del nacimiento del Imperio Español, otros el 2 de enero de 1492. Y ahora cuando comentaba lo de el real como moneda unificadora del siglo XIV, la pregunta es ¿hasta qué punto crees que puede intervenir el surgimiento de una reforma monetaria para establecer una moneda común en el surgimiento de la nación española, desde el punto de vista histórico? Lo relevante entonces no era la moneda, ni el idioma. Lo relevante era la religión y el vasallaje. Entonces era muy común en la España de los Austrias del 16 y del 17, los vasallos hablaban en distintos idiomas, pero tenían que tener la misma fe. Y si no, pues estaban compartimentados. Y el vasallaje. Es curioso porque en Hispanoamérica, esto es otra de las cosas que se cuentan. Yo he tenido ocasión de hablar, ahora vamos a sacar Herencia Calicia en una revista dedicada a 500 años de historia compartida con Perú. ¿Vale? Entonces, se va a presentar en mayo, en Madrid. Una revista que está muy bien hecha con gente de Perú, gente que yo tuve ocasión de conocer. Y tuve la curiosidad de conocer un bilingüe español quechua. Puro, hablaba quechua de niño y sigue hablando quechua en Perú. Perfecto. Y entonces yo digo, se llama Alexis, tienes un artículo en la revista del Perú para que se conozca realmente la importancia de las lenguas indígenas bajo la monarquía hispana, que siempre la respetó. Si muchas de esas lenguas existen en Filipinas, es porque fue hecha en gramática por los frailes españoles. Eso no se suele recordar mucho. Franciscanos y también en Filipinas. Bueno, pues yo me he sorprendido cuando leí el artículo. El auge del idioma quechua tuvo lugar en el siglo XVIII bajo el virreinato español. Se llegó a hablar quechua incluso en partes de Chile donde nunca antes se hablaba quechua. Y te lo dice un bilingüe de quechua, que habla español y quechua, que no tiene ningún tipo de rencor histórico, ¿vale? Ni de complejo. O sea, no le hablaba al cerebro, qué malos son estos, qué malos son los otros. No. Un tío que habla quechua siempre. No tiene ningún rencor a España, ninguno. Se siente orgullosísimo de hablar español y orgullosísimo de hablar quechua. Digo, coño, es posible. Porque, claro, uno tiene que hablar otro, este juego de los directos no lo entendemos. Quien era de Galicia no lo entendemos. Por eso es nuestra manera. Pero eso es un detalle curioso que te quería contar. Algo de tu pregunta. De hecho, hay un rey que era Graña, que era de Orense. El rey de los jíbaros, que era de Orense. Y visitaba y uno va por la selva amazónica y te encuentras con un paisano que te puede hablar, saludar por lo menos, te saluda en español. Y luego habla quechua. Es muy bonito y muy familiar. Pero el de los jíbaros, los hijos están todavía ahí, los conozco. El padre fue el abuelo de los hijos, o sea, Antonio Felipe. Sí. Se llevó a 2 hermanas también para allá y tengo que marcharme. Lo siento muchísimo y les felicito porque ha sido muy brillante. Retomando ya para terminar tu pregunta, ¿tú piensas que en el antiguo régimen era muy común una amalgama de distintas unidades monetarias
y de pesos divididas. Estaba la de Castilla, estaba la lengua, estaba... Y eso era lo común de aquella época. Cuando se unifica todo, cuando viene ese aire, ese espíritu unificador y simplificador de las medidas de las unidades monetarias, de las unidades poderarias, es ya con la llegada del liberalismo. Quien lo introduce en España es José Bonaparte, que dice, ni escudos de oro ni reales de plata, reales de pino, para todo. Pero durante esos 300 años del antiguo régimen era muy común que los pasaran a las distintas lenguas y las distintas pueblos. Era un lío. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchísimas gracias. Un par de opciones antes de terminar. El libro lo tienen disponible por 29 euros. En Amazon está 29,50, aunque creo que está agotado, ¿vale? Lo recomendarán para el mes de mayo. Y un amigo mío, que ha sacado una réplica del Real de 8, que lo cito en el epílogo, me ha dicho que promociones un Real de 8. No voy a decir. Es un Real de 8, el Real de 8.com en internet, ¿vale? Es una réplica del Real de 8 de Carlos III, ese, con la fecha 1776. Y es una especie de reivindicación de la aportación de esta moneda y de la hispanidad a la independencia de Estados Unidos. ¿Vale? Pues siempre hay una curiosidad. También en Héroes de Caliente hemos sacado, miembros de Héroes de Caliente han sacado una criptomoneda que se llama Real 8, buscando reivindicar la importancia de esa histórica moneda en el mundo cripto. ¿Vale? Es real8.org. Si tenéis curiosidad y buscar alguna de las criptomonedas, podéis tenerlos también ahí. Y también ha sacado otro Real de 8, entre comillas, con la efigie de la Virgen de Guadalupe, los 25, la productora de José Luis Perigares. En su anverso tiene la Virgen de Guadalupe y en su reverso tiene la estampa del columnario de ambos mundos. Y vale, también tiene su página, el canal de la tienda hispana, creo que es. Pues nada, muchísimas gracias y encantado de